Muy bien, buenos días con todos. Hemos iniciado la grabación para que sepan. Todo lo que vayan a decir va a ser usado en su contra. Y bueno, no, me presento primero. Yo soy David Montalbán, soy el presidente actual del Club de Mates. Estamos en Guayaquil, Ecuador, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Eh, ya llevamos más o menos 2 años de actividades, desde marzo pasado. Y me alegra mucho poder invitarlos a este mini curso que va a dar el doctor, profesor Agustín Romano. Él trabaja, actualmente es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede de Cuernavaca. Su investigación actual se centra en la teoría de singularidades, que, como se habrán dado cuenta, es el tema de este curso, una introducción breve a la teoría de singularidades. Que trabaja en problemas de invariantes topológicos, singularidades reales y complejas, y un poco palabras que no, que son en idiomas extraños que trataría de pronunciar, pero ya lo habrán leído en la reseña del profesor. Así que le damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, que fue un poco extraño cómo nos conocimos. Gracias a Avi, yo conocí al profesor. Abigail estudia en la central en Quito, aquí en Ecuador también. Y pues el profesor Agustín Romano está buscando tesistas. Entonces, aprovecho la invitación, si alguno está interesado o ve el curso y le interesa bastante o le cae bien el profe, pues les recomiendo que le escriban, y si necesitan hacer tesis, pues mejor todavía. Yo, adelante, le dejo el Zoom a usted, profe, y estaremos encantados de escucharlo. No, sí, al contrario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, en particular al Club Mates por dar esta plática. Siempre me gusta y me emociona hablar de lo que trabajo, a lo que me dedico, y en esta ocasión me gusta mucho poder compartir. Es sumamente, me da mucha alegría en particular porque justamente esta plática nace en una escuela de invierno que hubo aquí en la unidad de Cuernavaca, del Instituto de Matemáticas, en noviembre. Justamente ahí conocí a Abigail Torres, y luego platicando, conociendo a la gente, conocí a David, y salió el tema de esta plática y decidimos, ¿por qué no ofrecerlo al público en general? Y me emociona mucho que una plática que haya nacido aquí local en el instituto, ahora se las puedo platicar a todos los que están aquí conectados, que me parece que hay de varios lados. Entonces me da mucho gusto ver a gente aquí reunida. Y sí, efectivamente, como comentan, yo me dedico a la teoría de singularidades. Es como el área en la que he trabajado básicamente desde mi formación, desde lo que viene siendo la licenciatura. Eh, Justamente es un área que combina, a mí me gusta mucho porque es un área que combina diferentes áreas de las matemáticas. Es necesario saber una fuerte formación en álgebra, en topología, geometría y en otras cosas, ¿no? También aparece a veces análisis, a veces combinatoria. Entonces es un área muy rica y es algo de lo que a mí me gusta mucho. Entonces, a ver, déjenme compartir la pantalla. Y ahí está. Entonces, justamente lo que les vengo a platicar es, como comentan, es un curso introductorio, es como con lo que se inicia cuando uno empieza a estudiar lo que es la teoría de singularidades. Este, es un curso, va a ser un curso básico, o sea, esencialmente, muchas de las cosas les voy a estar motivando con ejemplos, un par de dibujos. Confieso y les aviso que soy muy malo dibujando, pero bueno, ahí tengo un par de dibujos ya grabados, entonces eso ayudará. Y justamente a través de ejemplos vamos a ir desarrollando un poco la teoría. Vamos a ver cómo, aunque el enfoque puede ser muy algebraico, aparece de la nada, toda lo que es la teoría de nudos, que es una parte de topología completamente. Eso no hay más. La teoría de nudos es totalmente topológica. Y cómo es que existe un diccionario topológico, algebraico y combinatorio entre las tres cosas. Y justamente la teoría de curvas, en este caso en concreto, curvas planas, es un diccionario completo. Aquí sí lo que pasa en la topología, determina el álgebra y determina la combinatoria, y al revés. Todo lo que diga el álgebra
explica la topología por completo. Entonces, justamente este curso es, bueno, el enfoque de este curso es totalmente abstracto, o sea, es totalmente algebraico, es totalmente topológico. La teoría de singularidades es muy rica, de hecho tiene muchas aplicaciones que yo no conozco de antemano, o sea, he ido a un par de charlas y sé más o menos cómo funciona, pero no me dedico a eso, o sea, pero la teoría de singularidades es muy rica. Y esencialmente la teoría de singularidades en general, vamos a ir viendo ejemplos ahorita, pero en general podemos decir que se dedica a estudiar cosas que son inestables. En cierto sentido, dependiendo del fenómeno que estemos haciendo, ahí va a haber un concepto de inestabilidad y justamente eso inestable es lo que estudia la teoría de singularidades. Entonces, hay como ejemplos prácticos que son muy sencillos. El primero, que es un poco como cliché, es como el cliché de la teoría cuando uno quiere explicar eso de una manera fácil y coloquial, es, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en el centro de un agujero negro. O sea, justamente lo que es el centro del agujero negro, ahí esencialmente todas las leyes de la física se destruyen, ¿no? Decirlo muy grandes rasgos, ¿no? O sea, ahí la física moderna no funciona del todo bien. Justamente esa es la singularidad del agujero negro y es esencialmente el enfoque insisto, muy grandes rasgos, es como un ejemplo muy de cliché, pero es como esencialmente funciona la teoría de singularidades. Estudia justamente esos puntos en donde todas las propiedades dejan de ser como deberían. Otros ejemplos que, insisto, no son de mi área, pero bueno, hice un par de pláticas y me los han platicado un par de veces, de la vida real. Justamente, imaginen que tienen un barco, o sea, se dedican a construir barcos y tienen que construir un barco grande y pues que les interese en un barco, pues que no se hunda, ¿no? Es lo principal. Entonces, pues tienen su barco y justamente tienen así como un pequeño modelo, puede ser un pequeño modelo del barquito, y lo que les interesa, pues, es que conforme se vaya moviendo en las olas, las fuerzas del agua de empuje hacia arriba, el peso del barco hacia abajo, junto con los movimientos de las olas, pues sea un sistema estable, o sea, que aunque se mueva el barco como en un péndulo, si quieren verlo así, pues no se voltee. Entonces, justamente hay un ángulo crítico en el cual la forma en que se distribuye el peso a lo largo del barco que cuando el barco llega a ese ángulo crítico y lo rebasa, el barco se va a voltear. Justamente ese ángulo crítico donde se rompe la estabilidad, donde el barco se mantenía a flote, es la singularidad del modelo que permite que el barco flote. Ahí actúan muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente es la fuerza del agua hacia abajo, la fuerza del barco hacia abajo, el empuje hacia arriba, los movimientos del agua, la distribución del peso, las simetrías. Es un sistema un poco complejo, pero esencialmente la singularidad se reduce justamente al momento crítico en el que el barco se va a voltear y ya no regresa. Y hay otros ejemplos, esencialmente, me parece que también, o sea, como en algunas plantas de fabricación, por ejemplo, de carros, donde hay robots, brazos robóticos construyendo. No recuerdo específicamente cuál es el modelo, pero creo que es un brazo robótico como de 3 partes, o sea, que se mueven como en ciertos ángulos, que le permiten al robot hacer ciertos movimientos de ensamble y demás. Hay igual ciertas configuraciones de ángulos, esencialmente en la cual si el brazo robótico toma esa configuración de ángulos y se mueve en la posición incorrecta, se traba y ya no puede regresar. Entonces, igual, o sea, dentro del sistema de ángulos, o sea, si es un brazo con 3 partes, hay como 3 movimientos angulares que puede hacer el robot, y dentro de esos 3 existe una configuración de ángulos en donde ya no hay vuelta atrás, el robot se traba. Entonces, igual ese momento crítico, que justamente cuando el robot se puede mover libremente hasta que llegue a esa configuración errónea de ángulos, es igual como el momento singular del sistema robótico. Y en general hay varios así, también hay un modelo biológico en donde esencialmente, o sea, insisto, no recuerdo del todo, pero tienen así como un sistema de neuronas y esencialmente las neuronas están conectadas y para comunicarse, por decirlo así, se transmiten un impulso eléctrico, una reacción química, la verdad no recordaría, les mentiría si les dijera cualquier cosa, es un impulso. Y justamente el momento en que manda un impulso eléctrico, el momento máximo es como es la singularidad del modelo biológico. Entonces, en general,
La teoría de singularidades trata de eso, o sea, lo que les decía, en cierto sentido muy general, se dedica a estudiar los momentos singulares o los momentos inestables del sistema que estén estudiando, ¿no? O sea, un ejemplo de concreto del barco, que no se les voltee, un ejemplo del robot, que no se les atore, pero o sea, dependiendo del modelo o lo que estén haciendo, va a haber una definición de inestabilidad y justamente ese momento concreto de inestabilidad es lo que estudia la teoría de singularidades. Aquí es un poco curioso, al contrario, los momentos que no son inestables son interesantes, sí también se estudian, pero no es el enfoque principal de la teoría de singularidades. La teoría de singularidades justamente se dedica a estudiar lo que pasa en el momento crítico y cosas muy próximas a ese momento, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, a grandes rasgos es lo que estudia la teoría de singularidades y pues justamente vamos a comenzar con algunos ejemplos que, porque no puedo moverlo, no sé, ok. Vamos a hacer algunos ejemplos un poco más concretos, insisto, van a ser como ejemplos eh, algebraicos. Entonces, pues, el ejemplo más sencillo con el que vamos a iniciar son funciones polinomiales. Entonces, para mí siempre que ponga, no sé por qué no funciona. Pues, denme un segundo, no sé por qué no lo puedo hacer. A ver, no puedo, bueno, ok, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, el ejemplo más sencillo siempre va a ser considerar funciones, polinomiales. Esencialmente siempre voy a anotarlas como f de x, que son funciones polinomiales complejas. Entonces, esto lo voy a denotar de la siguiente manera. Justamente, lo que quiere decir esta notación es lo siguiente. El anillo de funciones polinomiales en una variable con coeficientes complejos lo voy a denotar así. Esto no es más que la colección, esencialmente, de todos los polinomios, ¿no? Son sumas finitas, j igual a 0 hasta algún grado de algunos coeficientes con la indeterminada x, donde justamente cada uno de estos es un complejo. Entonces, este es un anillo, esencialmente si yo tomo dos polinomios los puedo sumar, si tomo dos polinomios también los puedo multiplicar. Y es un anillo conmutativo, no importa cómo sume, no importa cómo multiplique, ahí puedo intercambiar el orden y no pasa nada. Entonces, este va a ser el objeto algebraico con el que vamos a estar trabajando, que es el anillo de funciones polinomiales, y lo que vamos a estudiar siempre son polinomios en una variable. Entonces, que sean polinomios en una variable, nos permite hacer varias cosas. La primera es que es un polinomio, sí, pero también es una función. O sea, si yo pienso la función f, que vaya de los complejos a los complejos, no simplemente si yo tomo un complejo, pues lo que hago es evaluarlo, ¿no? F en Z. Entonces, es un objeto algebraico, pero pues es una función también. Entonces, si es una función, lo que me va a interesar es tomar la preimagen del cero, que esencialmente esos son las raíces del polinomio, no son todos los W's en los complejos, para los cuales f de W es 0. Esas son todas las raíces del polinomio. Un segundo, que no sé por qué esto no funciona bien. Justamente lo que nos va a interesar son las raíces del polinomio. Y ahora, uno de los resultados clásicos de cuando uno dice con álgebra moderna, o en este caso teoría de grupos, o no sé en qué curso se vea todo esto, pero uno de los resultados clásicos es que sabemos que cualquier polinomio con coeficientes complejos tiene tantas raíces como su grado. Posiblemente sean raíces múltiples. Y entonces, una de las consecuencias de esto es que el polinomio f de x se puede escribir de la siguiente manera.
tiene que ser un producto de justamente la indeterminada menos alguna raíz con alguna multiplicidad. Desde j igual a 1 hasta alguna n. Donde justamente cada wj, cada omega j es una raíz y aparece tantas veces como su multiplicidad. Entonces, esa es una de las consecuencias de que los complejos sean algebraicamente cerrados. De hecho, mucho de lo que voy a decir ahorita funciona bien para cualquier campo que sea algebraicamente cerrado. Por comodidad, vamos a trabajar en los complejos, es el que conocemos, ahí podemos hacer los dibujos, pero al nivel del álgebra, todo funciona bien siempre y cuando el campo sea algebraicamente cerrado. Y un poquito más adelante vamos a ver por qué, si no es algebraicamente cerrado, como los reales, no funciona la teoría. Y esa es una parte muy curiosa, o sea, aunque estamos acostumbrados a pensar en los reales, porque al final de cuentas es como el espacio en el que vivimos, la teoría funciona bien en el mundo complejo, ¿no? Así, así funciona. O sea, si uno quiere hacer las cosas en el mundo real, hay que hacerlo con mucho más cuidado, porque esencialmente casi todo falla. Y, entonces, tenemos algunos ejemplos, mejor lo hago en la siguiente página, a ver si me deja. Sí. Tenemos algunos ejemplos que son muy sencillos, pero justamente van a explicar un poco lo que estaba diciendo hace rato. Entonces puedo considerar dos cosas. O sea, por ejemplo, si yo considero el polinomio f de x igual a x al cuadrado, y aquí considero el polinomio g de x como x cuadrada menos 1. Entonces, yo aquí tengo el plano complejo, planos complejos, aquí tengo también mi plano complejo, y ahora yo me pregunto quiénes son las raíces del polinomio, ¿no? Las raíces del primer polinomio, pues, solamente, ambos tienen dos raíces, porque tienen grado 2, y lo que pasa con el polinomio f, pues es que tiene una única raíz, que es el origen, el 0, pero es una raíz de multiplicidad 2. O sea, aquí dentro, en el origen, aparecen como dos copias de la raíz, ¿no? Una encima de la otra. Y en cambio, en el polinomio g de x, hay dos raíces. Una está en el 1 y la otra está en el menos 1. Entonces, ese también tiene dos raíces, pero están completamente separadas. Ahora, aquí aparece justamente el fenómeno de lo que les decía de la inestabilidad. Porque imaginen, o sea, más bien podemos hacer lo siguiente, o sea, podemos consideramos el siguiente polinomio va a ser f de x, que no es más que el mismo polinomio f de x, pero ahora le sumo un épsilon suficientemente pequeño. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No me va a dejar, no, sí me va a dejar. No me va a dejar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le sumo un épsilon suficientemente pequeño, esta raíz múltiple que tenía en el origen, esta que está aquí, se va a separar, va a explotar en dos pequeñas raíces. Entonces, justamente a esa raíz múltiple, si yo le sumo un pequeño épsilon, explota y se separa en dos. Y si fuera un polinomio del grado que ustedes quieran en general, si ustedes le suman un épsilon suficientemente pequeño, lo que esperan es que las raíces, y lo que pasa, de hecho, es que las raíces se van a separar. Y en cambio, ¿levantaron la mano? No sé. Sí, yo levanté la mano. Ya. Una pregunta, Sí. disculpe, este epsilon es complejo, me imagino. Puede ser complejo, sí, no, sí, puede ser complejo, incluso un real suficientemente pequeño funciona. Ok. Sí, pero si no, puede ser también un complejo de norma muy pequeño también. Claro, sí, que la norma sea pequeña. Sí. Pero sí, y en cambio, si hacemos lo mismo de este lado, si ahora tomamos acá g de x, como el mismo polinomio g de x, y también le sumamos un épsilon, si el épsilon es suficientemente pequeño, lo que esperamos es que esas raíces van a ser diferentes, pero no van a estar muy lejos una de la otra, o sea, de las originales. Posiblemente esté por acá y posiblemente esté por acá. Por eso es que necesita que sea muy pequeño, para que
Si las raíces ya estaban separadas, si el epsilon es muy pequeño, pues siguen estando separadas. Entonces, esencialmente, aquí el fenómeno es lo que les comentaba, aquí el fenómeno de la inestabilidad lo vamos a interpretar como la multiplicidad de una raíz cambia. Justamente aquí en el primer ejemplo del polinomio f de x, teníamos una multiplicidad, el origen con una multiplicidad 2, y al sumarle un pequeño epsilon, se separó en dos raíces de multiplicidad 1, y en cambio en el polinomio g de x tenemos dos raíces de multiplicidad 1, le sumamos un epsilon, y la multiplicidad de las nuevas raíces sigue siendo 1. Entonces, justamente aquí hay un cambio significativo. O sea, de las raíces múltiples son inestables en el sentido de que al sumarle algo muy pequeño, explotan. Explotan y aparecen ya de repente muchas raíces por ahí regadas. Y en cambio, las raíces de multiplicidad 1 son muy estables. Si ustedes le suman un pequeño epsilon, una raíz de multiplicidad 1 sigue siendo una raíz de multiplicidad 1. Entonces, en este sentido este va a ser nuestro sentido de inestabilidad para nosotros, la multiplicidad de las raíces. Ahora, esto, pues no sé si llamarlo geométrico o no sé cómo llamarlo, pero tiene una contrapartida algebraica. O sea, justamente podemos hacer todo esto desde el mundo del álgebra, formalizarlo desde el mundo del álgebra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, justamente les había comentado que estábamos trabajando con este anillo, el anillo de funciones polinomiales en una variable. Este es un anillo, es conmutativo, y tiene un 1, que es la función constante 1. Tiene una unidad. Entonces, algo que es muy usual en esta teoría, en particular en la teoría de anillos conmutativos y módulos conmutativos, es trabajar con ideales. Entonces, lo que vamos a hacer es, justamente vamos a tomar algún polinomio aquí en este anillo y vamos a denotar al ideal generado por f. Esto, por definición, no es más que toda la colección de todos los múltiplos g por f, en donde g están en el anillo. Entonces, esencialmente, el ideal generado por f son como todos los múltiplos f. Son todas las cosas que están, o bien que f divida a todo lo que está aquí dentro. Entonces, ese es el ideal generado por f, y lo que uno puede considerar, bueno, de hecho, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Teníamos que este de acá, este es un anillo conmutativo con unidad. Y los ideales son un grupo. Esencialmente, o sea, tenemos el 0, porque si tomamos la función constante 0 y la pegamos por f, tenemos la función constante 0. Entonces, el 0 está aquí. Este contiene el 0. Y si yo tengo dos cosas, por ejemplo, si yo tomo una G1 por F y le sumo una G2 por F, pues esto es de la forma G1 más G2 por F. Entonces, si dos cosas estaban, la suma también está. Eso significa que si tengo el 0, tengo las sumas, y también es muy fácil ver que también tengo inversos, esto de aquí es un grupo. De hecho, es un subgrupo de todo el anillo. De hecho, es un subgrupo de todo el anillo. Entonces, ahí es un poco recordar, si yo tengo el anillo como tal, es un grupo, tiene una estructura de grupo y es conmutativo, entonces cualquier subgrupo es un grupo normal. Y si tengo subgrupos normales, lo que uno puede considerar son los cocientes. Entonces uno puede considerar, entonces podemos considerar justamente lo que es todo el anillo y lo cocientamos con el ideal generado por S. Entonces, este de aquí, como el ideal es un subgrupo y es normal, lo que en realidad nos queda es un anillo también. Es un anillo también es conmutativo y también tiene la función constante 1.
Y entonces cuando hacemos álgebra, esto es lo que en general vamos a considerar. Entonces, por ejemplo, podemos regresar al ejemplo de hace rato. Podemos considerar por una parte lo que hacíamos, tomamos todo el anillo de funciones polinomiales, y ahora aquí cocientamos, lo que habíamos hecho era tomar la función x al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy esencialmente haciendo es que siempre que tenga la indeterminada x cuadrada o más, lo voy a cancelar. Entonces, esencialmente, esto se puede escribir de la siguiente manera. Es una combinación de cosas sobre los complejos, de las siguientes. O sea, tengo la función 1, porque 1 no es un múltiplo de x cuadrada. Tengo la indeterminada x, y ya, porque la indeterminada x cuadrada, que podría poner acá, por ejemplo, como lo estoy cocientando con x cuadrada, pues en realidad no aparece. Esto es 0 en el cociente. Y si yo quisiera poner la indeterminada x al cubo, como x al cubo es x cuadrada por x, y x cuadrada es 0 porque lo estoy cocientando, lo estoy matando, pues eso también vale 0. Y así todas las demás indeterminadas. Ah, no puedo borrar. Entonces, justamente este anillo se escribe así, es la combinación de dos cosas. Y en cambio, otro tipo de anillos y cocientes que podemos hacer, va a ser importante más adelante, es simplemente tomo el cociente ahora solo con x. Siguiendo la misma analogía, lo que aquí va a pasar es que se está generando nada más por el 1, porque justamente ya estoy matando la indeterminada x. Entonces, no, esta indeterminada, este básico, si quieren verlo así, en el otro cociente no aparece porque ya vale 0. Entonces, si hacemos esto, aquí nos podemos dar cuenta. Como un espacio vectorial sobre los complejos, tiene dimensión 2. Tiene dimensión 2. Y en cambio, como un espacio vectorial sobre los complejos, tiene dimensión 1. De hecho, esencialmente esto es isomorfo así. Entonces, aquí va a ser el cambio. O sea, justamente vamos a ver que este fenómeno de la dimensión como espacio vectorial, que sea 1, 2 o más, es justamente el problema o cómo vamos a determinar que algo sea singular. Aquí va a estar completamente determinado por la dimensión y por unas propiedades algebraicas que ahorita vamos a ver. Entonces, entonces ya con esto podemos hacer la definición de lo que es singular, ¿no? Ya después casi media hora, justamente vamos a hacer la definición y vamos a hacer como dos definiciones en otra. Entonces, justamente todo esto es para funciones polinomiales. Entonces, como una función polinomial, aquí una función polinomial c de x, y justamente lo que estábamos haciendo era estudiar las raíces. Entonces, tengo un complejo tal que sea una raíz del polinomio. Entonces, justamente vamos a diremos que este complejo omega es singular, o bien es una singularidad de f, que sí es importante, es un punto singular del polinomio f. Sí, solo sí. Lo que tiene que pasar es que, como ya habíamos visto, o sea, para nosotros lo que era singular era como la inestabilidad. La inestabilidad eran raíces múltiples. Entonces, omega es una raíz, tiene multiplicidad mayor que 1. Tiene multiplicidad mayor que 1. Pero este enfoque es muy malo. Este enfoque es muy malo porque cuando pasamos a dimensiones más altas, ya ese enfoque de multiplicidades no funciona del todo bien. Entonces, lo que se puede hacer es que, de hecho, algo que es equivalente, vamos a ver por qué es equivalente, vamos a decir que algo es singular, sí, solo sí, la parcial de f con respecto a la parcial de x, evaluada en el punto singular, en omega,
tiene que ser 0. Esa va a ser la definición correcta, o la definición que se generaliza bien. No correcta porque es equivalente, pero es la que se generaliza bien a cualquier dimensión. Vamos a decir que algo es singular si su parcial en el punto se anula. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto es equivalente? Lo que pasa es que aquí tenemos que ocupar el poder de los complejos, de que es algebraicamente cerrado. Habíamos dicho que cualquier polinomio se debe escribir como un producto de x menos omega j por las multiplicidades. Entonces, esto implica lo siguiente. Eso significa que si ustedes toman la parcial de f con respecto de x, esto, a ver si no me falla a mí, escribí acá, entonces se debe escribir como una sumatoria. Lo que tiene que hacer es aparecer la multiplicidad aquí, lo bajamos, tiene que ser x menos wj. Es esencialmente ocupar la regla del producto, y aquí multiplicamos por, bueno, aquí corro sobre j, aquí multiplicamos por i, con i diferente de j, de x menos wi en mi. No, esencialmente no es más que hacer la regla del producto en esto, para derivar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imaginen que si ustedes toman una raíz con multiplicidad mayor que 1, ¿no? Eso significa que esencialmente su multiplicidad de omega es mayor o igual que 2. Eso significa que cuando ustedes hagan toda la derivada, el exponente que aparece acá es al menos 1. Quiere decir que el factor de x menos omega siempre aparece en toda la sumatoria. Como siempre aparece en toda la sumatoria, cuando ustedes evalúen la parcial en omega, pues se va a cancelar. Entonces, entonces, y al revés, o sea, justamente si ustedes tienen que la parcial se anula, pues la única manera es que la multiplicidad también tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces, justamente el sentido o lo que estábamos hablando de la inestabilidad de las raíces, para polinomios complejos en una variable, esencialmente se traduce a que la parcial en esa variable, evaluada en ese punto, se anula. Y esa es la definición de algo singular. Esa es la definición que se va a generalizar para cualquier dimensión. Si ustedes ahora toman una función polinomial con n indeterminadas, y ustedes toman un punto en donde esa función polinomial se anula, van a decir que es un punto singular, sí, todas las parciales evaluadas en ese punto se anulan. Entonces, esta es la definición que se generaliza bien, y en una variable lo que quiere decir es eso, son raíces con multiplicidad mayor que 1. Entonces, pues, a ver, raíces con mayor que 1. Y pues ya con esto es muy fácil de decir, porque si ya tenemos esa nuestra definición, pues como consecuencia tenemos lo siguiente, ¿no? O sea, las funciones no singulares son de la siguiente forma. O sea, no le queda de otra más que ser, o sea, son funciones polinomiales, que por lo que sabemos son productos de sus raíces, pero no tienen multiplicidad. Son esencialmente de ese estilo, J1 hasta N. Esas son todas las funciones no singulares. Y dentro de esas funciones no singulares existe una subclasificación, que son las funciones no singulares irreducibles. O sea, donde irreducibles es tal cual, que no se pueda factorizar en dos cosas. Pues si no se puede factorizar, no le queda más que de la forma x menos omega. Esas son todas las raíces, esas son todas las funciones singulares irreducibles. Y pues ya, realmente aquí ya acabamos. Aquí ya está hecha toda la clasificación. Y ustedes dicen, bueno, quiero tomar una función polinomial.
que sea no singular, pues tiene que ser de la primera forma, y si además quieren que sea irreducible, pues tiene que ser de la segunda. Y ya, no hay más. Esencialmente aquí como que la clasificación es muy corta, muy pequeña, no hay mucho que hacer. Y, pero justamente todo esto, ay, todavía no, sí, ay, no funciona, ya funciona. Ya no me funciona, pues. Eh, no, ya no me funciona. Todo esto tiene una contrapartida algebraica. Sí, no sé, está haciendo algo raro, me pongo. Entonces, tenemos una parte algebraica. O sea, toda esta definición de algo singular, no singular, y la clasificación de no singulares y reducibles, se traduce en lo siguiente, y es otra vez ocupando el lenguaje de álgebras y de ideales. Entonces, como siempre, ¿no? O sea, teníamos una función polinomial, nuestro anillo, y vamos a denotar como i el ideal generado por f. Entonces, tenemos una definición, bueno, en realidad son dos definiciones. Decimos que la primera parte de la definición es que este ideal se le llama primo, es como en el mismo sentido de números primos, sí, solo sí, siempre que ustedes tengan un producto G, por H, que está en el ideal, eso significa que o bien G estaba ya en el ideal, o aquí H está en el ideal. O sea, siempre que tengan un producto de cosas en el ideal, uno de los dos factores tiene que estar, no le queda de otra. Entonces, para nosotros esto es lo que es un ideal primo. Y dos, decimos que I es maximal, pues sí, solo sí, esencialmente es como el más grande. O sea, si ustedes tienen algún J, otro ideal, tal que I está contenido en todo J, entonces no le queda más que o bien J ya era I, o J es todo el anillo, C de X. Entonces, esencialmente, un ideal es maximal si es maximal con respecto a la contención de ideales. Así es un ideal, siempre que ustedes tengan un ideal más grande, o bien era el mismo ideal o es todo el anillo. No, no hay cosas intermedias en los maximales, ¿no? Justamente es maximal respecto a la inclusión. Entonces, estas dos definiciones tienen equivalencias que son muy útiles. Es como una proposición, bien, unas propiedades, lo mismo de hace rato. O sea, tenemos una función f de x, tenemos el ideal generado por i. Entonces, la primera parte es que el ideal en cuestión era primo, sí y solo sí. Lo que tiene que pasar es que si ustedes toman el anillo original y ahora lo cocientan con el ideal i, entonces esto no tiene divisores de cero. No tiene divisores, divisores de cero. Y eso significa lo siguiente, o sea, eso significa que si ustedes tienen, no sé, voy a llamarle una h por g, bueno, aquí son clases, porque estoy en el cociente, que sea cero, eso significa que o bien h es cero o g es cero. Y esencialmente es lo que está aquí arriba traducido, o sea, o sea, lo que está diciendo esto a nivel del cociente es que si un producto es cero, que un producto sea cero es que el producto estaba en el ideal, o bien el primero está en el ideal o el segundo está en el ideal. Es justamente la definición que estaba aquí arriba. Entonces, esta parte es como una traducción directa en lo que es la definición. Y la segunda es que el ideal en cuestión es maximal. Sí, solo sí. Ustedes toman el anillo y lo cocientan con el ideal. Lo que les tiene que aparecer son los complejos.
Entonces, eh, aquí, como consecuencia de esto, es que todo maximal, todo ideal maximal es primo. ¿No? ¿Por qué? Porque si tengo un ideal maximal, entonces su cociente son los complejos, pero si yo tengo dos números complejos, voy a llamarle W1 y un W2, cuyo producto es cero, pues sobre los complejos, eso significa que o bien W1 era cero o bien W2 es cero. No le queda de otra, que es justamente la definición, bueno, la equivalencia de que sea primo, dado por la primera parte. Entonces, este, justamente, esto funciona en general, eso lo estoy diciendo para los casos de funciones polinomiales, una variable, pero esto funciona en general. Para cualquier anillo conmutativo, estas propiedades funcionan. No es que este es el caso que me interesa. Y, ajá, entonces, eh, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia de todo esto es más o menos fácil ver que, como la consecuencia, bueno, más bien por horario de todo esto, es que los ideales maximales, maximales de este anillo, de C de X, son de la siguiente forma, o sea, no tienen muchas opciones. O sea, justamente por la primera parte, más bien por lo que estaba aquí arriba, de que todo maximal es primo, y para que sea primo, esencialmente me está diciendo que no puede haber factores que se multipliquen. Ahorita hacemos un ejemplo más, como explico esto. Entonces, pues no le quedan muchas opciones. Tienen que ser ideales generados por, bueno, la indeterminada, menos algún complejo, en algunos complejos. Entonces, esos son todos los ideales maximales. No hay más. Y entonces ya estuvo, porque justamente esto que estaba acá, este ideal maximal, era lo que habíamos dicho. Eran las funciones no singulares irreducibles. Esas son todas las funciones irregulares, todas las funciones no singulares irreducibles. Entonces aquí hay una equivalencia. O sea, justamente algebraicamente, algo es no singular, sí corresponde a un ideal maximal, y del otro lado correspondía a justamente que las parciales no se anularan. Entonces, esa es esencialmente toda la clasificación que tenemos, y, y ya, entonces, algebraicamente, esto es lo que uno puede hacer. Entonces, en el caso de una variable, ya está hecha la clasificación. O sea, tanto si quieren verlo desde el mundo del análisis, no es tal cual análisis, pero si quieren verlo a través de las derivadas parciales, son todas aquellas que nos anulan y entonces las irreducibles son de esta forma, x menos la raíz. Y desde el punto de vista algebraico, esencialmente son todos los ideales maximales. Y ya, y ahí está hecha la clasificación de lo no singular, y por lo singular es el complemento, ¿no? O sea, algebraicamente serían todos los ideales que no sean maximales. Y esto como que acaba la clasificación, y justamente aquí lo que yo he ocupado mucho es que el polinomio se puede escribir como producto de sus raíces y que tenga tantas como la multiplicidad, como el grado del polinomio. Eso es lo que me ha permitido hacer todos esos trucos tan fáciles y tan cómodos. Y esto funciona porque los complejos son algebraicamente cerrados. Entonces, justamente el ejemplo de qué pasa cuando pasamos a los reales, pues uno puede considerar, o sea, imaginen que ahora tomamos a f de x como x cuadrada más 1, pero ahora estoy pensando que este polinomio, f de x, vive en el anillo de funciones reales en una indeterminada. Eso significa que estoy buscando raíces reales nada más, no voy a buscar raíces complejas. Entonces, sobre los reales sabemos que este polinomio no tiene raíces. No existe ningún real que su cuadrado sea negativo. Entonces, este polinomio no tiene raíces, pero es un ideal maximal, porque justamente este es un ejercicio, creo que más o menos clásico de álgebra. Si uno toma este anillo y toma el ideal generado por F, resulta que esto no es isomorfo a los reales, eso es isomorfo a los complejos.
Entonces tenemos aquí un ideal que no tiene raíces, pero su cociente, pero sí es maximal. Y entonces esto nos arruina todo, ¿no? Porque esperaríamos que esto fuera no singular, pero no puede ser no singular porque ni siquiera tiene raíces. Entonces aquí el diccionario tan cómodo que teníamos entre raíces y multiplicidades y derivadas que se anulan, aquí se estropea por completo, ¿no? Este es el ejemplo que justamente demuestra que la teoría falla. Funciona, hay otras, o sea, el mismo sentido de singular es el mismo, las parciales se tienen que anular, pero el diccionario geométrico algebraico ya no funciona, hay que hacerlo con más cuidado. Y por eso es que en general no voy a trabajar con los reales en esta plática, ¿no? Siempre voy a estar trabajando con los complejos por la ventaja de que son algebraicamente cerrados. Insisto, todo esto funciona para cualquier campo. Entonces, todo sumando un campo, incluso creo que de característica positiva, muchas cosas siguen funcionando. Lo importante es que sea algebraicamente cerrado. Pero no vamos a hacer ejemplos tan exóticos este día, ¿no? O sea, vamos a trabajar con los complejos, que es el que sabemos hacer. Ahí sabemos derivar, sabemos hacer todos los trucos del análisis complejo. Y bueno, en general uno puede hacer más cosas. Y vamos a hacer otra cosa que es como un pequeño adelanto, es como, este, voy a llamarlo así, es esencialmente el caso fácil del teorema de figuración de Milnor. Teorema de figuración de Milnor. Ese es el caso fácil. Este, el teorema de figuración de Milnor, yo creo que, no creo que lo veamos hoy, yo creo que tal vez lo veremos mañana. Es como uno de los teoremas fundamentales en el estudio de la topología de las singularidades. O sea, realmente el teorema de figuración de Milnor vino a cambiar el mundo de las singularidades. Milnor está buscando esferas exóticas y vio con una serie de resultados que realmente cambiaron el enfoque y de los resultados principales en esa teoría desde el punto de vista de la topología. Vamos a hacer el caso más fácil que existe, que es en este caso el de una variable. Entonces, para esto pues, hacemos lo mismo. Vamos a tomar una función polinomial, f de x, en nuestro anillo. Regresamos a los complejos, porque es donde sí nos sale todo. Y vamos a tomar una raíz del polinomio. Vale, cero. Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? Tenemos aquí el plano complejo, y aquí tenemos diferentes raíces, ¿no? Regladas. Vamos a pensar que aquí está omega, aquí tenemos otra raíz, una raíz. Y entonces lo que nos podemos preguntar es, ¿cuál es la multiplicidad de omega? ¿Cuál es la multiplicidad de omega? O sea, de antemano, pues sabemos que es una raíz, pero quisiéramos saber cuál es su multiplicidad. Entonces, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Voy a copiar mi dibujo acá. Tenemos aquí las raíces que no me interesan. Aquí tengo omega. Ahora, lo que yo puedo hacer es, aquí dentro, muy cerca de omega, tomar una pequeña circunferencia. O sea, que esencialmente me tomo una copia de C1, ¿no? Es un círculo C. Y entonces vamos a denotar lo siguiente. Vamos a denotar la siguiente función. Tenemos la función phi, que va del círculo C a C1. ¿Qué es lo que va a hacer? Si yo me tomo aquí algún complejo, lo que voy a hacer es tomar a f de este complejo y lo divido entre la norma de f de z. Eso está bien definido porque siempre puedo tomar este círculo tal cual está en el dibujo, que no pase por ninguna de las otras raíces. O sea, si no pasa por las demás raíces, pues el cociente, lo que está aquí abajo, nunca se anula. Entonces, esto sí está bien definido y como estoy dividiendo entre la norma, pues es un elemento en ese 1. Entonces, el teorema de figuración de Milnor, en este caso, nos dice lo siguiente, esencialmente nos dice que la multiplicidad de omega no es más que el grado de este mapeo.
Entonces, y el grado del mapeo en este caso no es más que la cardinalidad de tomar la preimagen de algún punto. Un punto el que quieran, de hecho, como puede ser el que quieran, puedo tomar la preimagen del 1. Simplemente tienen que tomar la preimagen, contar cuántas veces aparece, y las veces que aparece es la multiplicidad de la raíz. Entonces, ese es un truco topológico, o no sé si llamarlo así, topológico, analítico, no sé cómo llamarle el truco, pero esencialmente una parte algebraica, que era la multiplicidad de la raíz, simplemente se puede calcular considerando este mapeo, tomando una preimagen y ahora contando las veces que aparece cada punto. Entonces, esto funciona muy bien, y ahora déjenme hago un ejemplo. El ejemplo más fácil, pues, es el de toda la vida. Esto vamos ahora a seguir en la f de x como x a la n. Entonces, aquí tiene una raíz, bueno, ya de antemano sabemos que tiene una raíz de multiplicidad de n en el origen. Y ahora si yo tomo acá, me tomo aquí el propio S1, tengo un mapeo phi, otra vez a otra copia del S1, pero justamente aquí, que como tiene multiplicidad n, significa, si yo aquí tengo el círculo y lo puedo recorrer, si quieren, en ese sentido, en el sentido anterior horario, y justamente aquí como tiene multiplicidad n, significa que esencialmente yo recorro el círculo con una velocidad n. Eso significa, si yo tengo aquí el 1, yo me fijo en todas las raíces de la unidad de multiplicidad, todas las raíces de la unidad de multiplicidad n, son n raíces aquí en el círculo. Entonces, no puedo usar colores, ¿sí? Pero esencialmente, como tiene multiplicidad n, significa que este primer arco, que está determinado por 1, y la primera raíz de multiplicidad n, con este pequeño arco, yo ya recorro todo el círculo completo de este lado. Y ahora el siguiente arco, que está determinado por la primera raíz diferente de 1 y la segunda raíz, pues me vuelve a enredar todo el círculo. Y entonces, justamente lo que pasa es eso, es que estos n arquitos me recorren el círculo n veces. Por eso la multiplicidad es justamente el grado del mapeo, porque es lo mismo, es decir, si yo quiero ver cuántas veces estoy enrollando el círculo, pues lo estoy enrollando n veces, que es justamente la cantidad de arquitos que se determina por la multiplicidad de las raíces. O al revés, lo que yo había dicho antes, si yo me tomo el 1 y me tomo la preimagen, pues ¿qué es lo que estoy haciendo? Al tomar la preimagen, estoy buscando todos los x a la n igual a 1. Estoy buscando todas las raíces. Y como esto es algebraicamente cerrado, la cardinalidad de esto, pues no es más que n. Entonces, bueno, ese es es el ejemplo más sencillo, es el ejemplo trivial, pero esencialmente es cómo funciona esto. O sea, si ustedes tienen un polinomio por ahí, tienen una raíz y quieren saber cuál es el grado, simplemente tienen que hacer esto, tomar una preimagen, contar cuántas veces aparece, y ese es el grado de la raíz. Y este enfoque, o más bien, este resultado, que es como el más sencillo en este caso, es el caso fácil del teorema de figuración de Mildor, que vamos a verlo, yo creo que mañana. Entonces, bueno, hasta aquí esto es como lo que pasa en el mundo en una variable. Entonces, ahora lo que nos interesa, pues, es seguir, ¿no? Justamente ahora vamos a trabajar con funciones en dos variables. Entonces, como ya tenemos más espacio, pues ya los dibujos, ya por fin dibujos. Entonces, ¿qué es lo que uno en general puede esperar? Pues en general lo que uno puede esperar son cosas de ese estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, aquí tengo en tres variables, estas son superficies singulares, y justamente el primer ejemplo es el paraguas de Whitney. Justamente ese es como el dibujo real, y ese es singular, y es muy singular, porque de hecho aquí tenemos una autointersección, toda esta línea que estoy marcando, no sé si se vean, esta línea, es el propio paraguas está autointersectando. Toda esa línea es una línea singular. Entonces aquí, justamente aquí vemos algo singular, va a ser, por ejemplo, que se autointersecte. Esto no pasaba en una variable, porque esencialmente no había espacio, aquí las raíces eran puntos, entonces no se podían autointersectar como tal los puntos. Bueno, pueden ser múltiples, pero es lo único que pasaba. Y en cambio tenemos del otro lado el toro de toda la vida, y esa es una superficie sin puntos singulares.
esencialmente podemos pensarlo, o sea, no tiene puntos singulares porque pues, todos los puntos se ven iguales, o sea, esencialmente si me tomo un punto acá y tomo una pequeña vecindad, no hay mucho cambio si me tomo un punto acá y me tomo otra vecindad. Aquí el toro es un ejemplo de algo, de una superficie regular. Y aquí estamos. Otros ejemplos ya de cosas singulares son de ese estilo. O sea, justamente aquí están las ecuaciones de la primera, y esta tiene, no sé cuántos son, dos, cuatro, seis puntos singulares. Aquí están, vamos. No sé si se vea, pero justamente, no, no se ve. Los puntos singulares aparecen en cada uno de los extremos. Estos como puntos en las cúspides son los puntos singulares, los piquitos. Justamente aquí son singulares porque son como los únicos picos que aparecen, ¿no? Todo lo demás es como una superficie suave, o sea, es como una pequeña mantita, acá no vemos nada, es suave la superficie, pero en esos puntos de arriba, ahí aparece lo singular. Y el ejemplo de la derecha también es una superficie singular, y esta les mentiría, no recuerdo exactamente, pero me parece que era como la superficie con la mayor cantidad, no, no recuerdo si de nodos que se conocía hasta qué año. No, justamente aquí tenemos los puntos singulares. Aquí justamente son igual, son piquitos, pero son como dos conos que se tocan, ¿no? Entonces, justamente ese es el punto singular, porque si uno se para en el punto del cono, ve como dos picos que se juntan. Entonces, en general, eso es como lo que puede pasar en superficies singulares, o sea, o bien se van a autointersectar, o bien van a ser como esos piquitos que aparecen acá. Visualmente es lo que vemos, ¿no? Algebraicamente hay un poco más de cosas, pero visualmente es lo que vemos. Y algo no es singular, sí se ve de ese estilo. Esencialmente es como algo suave, no tiene ningún tipo de pico ni de autointersección. Ajá, ajá. Entonces, page. Acá. Y entonces, a partir de ahora necesito hacer un poco de notación y de establecer cosas. O bueno, no sé, tal vez antes de continuar, no, hasta aquí no sé si hay dudas, comentarios o alguna cosa, ¿no? Vale. Bueno, yo tengo una pregunta sobre estas Sí, superficies. sí, Estamos trabajando sobre los reales, ¿no? Para poder graficarlo, digamos. sí, 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 eso es como la parte real de las ecuaciones de aquí, sí. O sea, es la parte real, no es que, o sea, lo trabajamos como polinomios en C, pero visualizamos la parte real. Sí, 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 Lo que, pero cuando uno hace los dibujos, sí. O sea, de hecho, claro, o sea, por ejemplo, como línea que está en el paraguas de Whitney, es que no se ve el color, pero esta línea de abajo, en el dibujo complejo no aparece. oh, O sea, aparece en el mundo real porque es una solución real, pero en el mundo complejo hay cosas por ahí. O sea, el mango donde agarras el paraguas, solamente aparece en el dibujo real. ok. Ujú. Ok, entonces, bueno, sin más dudas, seguimos. Eh, Justamente, ahora vamos a trabajar ya con dos variables. Entonces, vamos a hacer el caso de dimensión 2. Caso de dimensión 2. Y aquí tengo que hacer una pequeña notación, un pequeño aviso. O sea, lo que habíamos estado trabajando era con funciones polinomiales en dos variables. Ahora, x y y. Y habíamos hecho, estábamos considerando. Ahora voy a hacer una notación. Este no va a ser C, este va a ser C2. Eso significa que cada eje es un plano complejo. Es una notación porque esto en realidad es R4, pero no puedo dibujar R4. Entonces lo tengo que dibujar así. Y existen varios anillos intermedios y justamente me interesa uno de ellos. Tenemos este anillo. Hay otro anillo que no me interesa mucho decir qué es. Si hay alguien de álgebra, los reconocerá. Se le llama la localización en el maximal. Y esencialmente lo que hace la localización en el maximal es que si uno ve igual el mismo plano complejo, pero uno hace una especie como de zoom en el origen,
pero es un zoom muy malo, porque es un zoom de ese estilo, o sea, como que uno ve todo, menos tal vez una pequeña línea que anda por acá, ¿no? Lo pueden visualizar así como un pequeño zoom, pero es un zoom muy malo, es como si quieren sacar el origen, pero no se acerquen como tal. Hay una noción ahí de algebraica que no quiero explicar, pero ese es como un pequeño anillo intermedio, o sea, es tal cual es está contenido acá. Hay otro anillo que es el que me interesa, que es el anillo de funciones holomorfas en dos variables. Y entonces aquí lo que pasa es que tenemos el mismo plano, el mismo C2, y cuando yo trabajo en el anillo de funciones holomorfas, cuando ustedes tienen una función holomorfa, o más bien, para que tengan una función holomorfa, eh, este, cualquier función holomorfa tiene un radio de convergencia. O sea, tiene que estar definida en cierto abierto, y en ese abierto expresa como una serie que es convergente. Entonces, las funciones holomorfas en el origen es este anillo, y entonces lo que pasa aquí es que sí tenemos un pequeño zoom. O sea, yo lo que veo sí es el origen, es el plano complejo, pero una vecindad suficientemente cercana del origen. Justamente esto de la vecindad suficientemente cercana está determinado por el radio de convergencia de la función holomorfa que toma. Pero aquí sí aplicamos un pequeño zoom. O sea, si yo veo, o sea, si yo tomo aquí, por ejemplo, no sé, el 1, yo esencialmente me puedo olvidar del 1, porque aunque estuviera definido en mi radio de convergencia, yo me tomo un radio de convergencia más pequeño y esencialmente el 1 ya me queda fuera de mi radio de convergencia, no me interesa. Entonces, cuando se trabaja en funciones holomorfas, se hace un hincapié en lo que está pasando en el origen. Ese es el único punto que nos interesa en cuestión del origen. Y hay otro anillo que no me interesa mucho, pero lo voy a decir nada más por tenerlo todo completo, que es el anillo de series formales, X, Y. Eso significa, ustedes escriben series en las indeterminadas X, Y, y no les importa la convergencia. Ustedes escriban toda la serie completa. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, lo que pasa en ese anillo es un anillo más especial. Tenemos un mismo complejo C2. Y si ustedes tienen una serie y posiblemente no converge, esa serie solamente está bien definida en un punto, es en el origen, en 0, 0. Porque si ustedes tienen una serie y aunque no converja, cuando ustedes lo evalúan en 0, 0, como ustedes hacen que todos los sumandos sean 0, pues sí está bien definida. Esencialmente la evaluación lo que les da es el término constante. Y es el único punto que está bien definido. Entonces, algebraicamente, eso es lo que viene a decir que toman esencialmente el origen y una velocidad infinitesimal del origen. Es trabajar o sea, algebraicamente se traduce en trabajar con el anillo de series formales. No me interesa, no voy a decir más. O sea, esencialmente este anillo y este anillo no me interesan. Lo que me interesan son los complejos, los polinomios y las series holomorfas. Y voy a estar brincando entre los dos. O sea, hay muchos resultados que funcionan, de hecho, todos los resultados funcionan bien para ambos anillos, y voy brincando de uno en el otro y con toda la comodidad del mundo. Por eso quería mencionarlos. Y es útil para lo siguiente. A veces tenemos cosas del siguiente estilo. O sea, tenemos y cuadrada menos x cuadrada por x más 1 igual a 0. Entonces tenemos un polinomio, y si yo lo pienso como función polinomial, este polinomio es irreducible. Y su conjunto, o sea, o sea, el conjunto de solución de esta ecuación es un nodo de la siguiente manera. Es así. Entonces, esa es una curva irreducible, y el polinomio es irreducible como polinomio. Pero, si nos damos cuenta, si queremos estudiar solamente el origen y tomamos una vecindad muy pequeña, lo que vemos esencialmente son dos cosas que se cortan. Quisiéramos decir que esas dos cosas que se cortan son dos cosas diferentes. En el mundo polinomial no puedo, porque el polinomio es irreducible. Pero en el mundo de funciones holomorfas, esto sí se puede factorizar. Y esto se factoriza como y, que es una diferencia de cuadrados, menos x por la raíz de x más 1 por y más x por la raíz de x más 1 igual a 0. Y entonces,
Justamente lo que pasa es que la raíz de x más 1 es una función holomorfa en x. Y como función holomorfa tiene un radio de convergencia. Justamente ese radio de convergencia es el abierto que estoy pintando acá. Entonces, si yo lo pienso como función holomorfa, sí se compone como dos cosas. Y justamente esos dos factores, uno es un cruce y el otro es el otro cruce. Entonces, aquí va a depender de lo que me interesa estudiar en el dibujo. Si me interesa estudiar todo el dibujo completo, me interesa estudiarlo en el mundo polinomial. Pero si me interesa estudiar justamente lo que pasa en el origen, me interesa más estudiarlo en el mundo de las cosas holomorfas. Porque en el mundo de las cosas holomorfas sí puedo factorizar todo. Y ahí si veo dos cosas, o bueno, varias cosas que se cruzan en el origen, esas cosas deben corresponder a factores que se multiplican y se escriben como funciones holomorfas. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con este anillo. Hay otras ventajas que son algebraicas, no me interesa decirlas, pero bueno, entonces por eso es que voy a estar brincando entre un anillo y el otro. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Ajá. Ahora, el resto de la plática va a ser un poco, no sé si pesado, o sea, la palabra, pero me toca introducir definiciones algebraicas, ¿no? Y no me queda otra más que hacerlo. Es de esas cosas en la vida que uno tiene que hacer una vez en la vida y luego seguir con ellas. Entonces, pues hay que hacerlo. Justamente ahorita voy a introducir el lenguaje, lo que venía en el abstract es una pequeña introducción ahora de lo que vendría siendo la geometría algebraica afín. Entonces voy a hacer las definiciones muy concretas de lo que yo necesito. En general, las definiciones funcionan en otros anillos, pero yo lo voy a hacer en el caso concreto que lo vamos a necesitar. Y justamente me va a permitir traducir lo que estaba haciendo antes de que existe una traducción algebraica geométrica. Justamente el lenguaje de la geometría algebraica afín me va a permitir establecer ese diccionario. Y pues bueno, no me queda otra más que introducir las definiciones. Y después de esto, sí, creo que voy en tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la teoría de nudos. Es como una parte un poquito independiente en este momento. Y ya con esas dos partes, no creo que me dé tiempo de hacerlo hoy. Mañana vamos a ver cómo se conecta esto de la geometría algebraica afín, de curvas planas, con la parte de teoría de nudos. Y ya mañana iremos haciendo más ejemplos para que quede más o menos claro todas las definiciones que tengo que hacer ahorita en los siguientes 40 minutos. Mañana vamos a ver cómo se conectan una con otra. Entonces, eso no es más, vamos a hacer algo muy rápido de la geometría algebraica afín, geometría algebraica afín. Es algo, o sea, exactamente lo que yo necesito para los enunciados que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar ahora, vamos a decir que un subconjunto de C2 es una variedad algebraica afín. Sí, solo sí. Lo que pasa es que este conjunto V, que también a veces se le va a denotar como V de I, tiene que ser por definición todas las parejas Z1, Z2 que están en C2, para los cuales anulan funciones, bueno, ya sea polinomiales o holomorfas. 0 para cualquier F que está en I, en donde I en principio es un subconjunto de este anillo. Entonces, esencialmente, una variedad algebraica afín es un subconjunto de los complejos que está determinado por ser el conjunto de soluciones de una colección de funciones ya sea holomorfas o polinomiales. Entonces, por ejemplo, o sea, esencialmente todos los ejemplos que hemos visto son ejemplos de variedades algebraicas afines. Este de acá es justamente el conjunto de soluciones de una variedad, de unas funciones polinomiales, lo vemos aquí también funciones holomorfas. Todos los ejemplos que hemos visto aquí son soluciones de funciones, pues todos esos son ejemplos de variedades algebraicas afines. Eso es así, se le pide que I sea un subconjunto, pero esencialmente uno puede corroborar que siempre podemos asumir, siempre podemos asumir
I es un ideal. Y además, aquí esto lo que sigue es por una propiedad que se llama ser netteriano. Podemos asumir que el ideal I está generado por una cantidad finita de funciones. Entonces, esencialmente, hasta que esté generado por una cantidad finita de funciones, tal vez lo pongas a esta notación, el ideal generado por estas funciones no es más que la colección de cosas que son sumas de Gs is por Fs is, donde está Gi está en este anillo. O sea, es como antes teníamos ideales generados por una función, entonces eran todos los múltiplos. Cuando ahora tengo ideal generado por n funciones, ese ideal son todas las sumas finitas de todos los múltiplos de esas funciones. Esa es tal cual la definición. Y bueno, esto es cierto porque el anillo es netteriano. Entonces, bueno, se puede, eso sí es una corroboración que se tiene que hacer. Cualquier ideal I es finitamente generado. Entonces, cualquier variedad algebraica afín tiene que ser el conjunto de soluciones de una cantidad finita de funciones polinomiales o bien una cantidad finita de funciones holomorfas. En este caso, pues todos los ejemplos que hemos visto serán determinados por una única función y en general vamos a ver ejemplos de ese estilo nada más con una única función. Otro tipo, bueno, esos son nuestros objetos, son las variedades algebraicas afines. Y ya que tenemos, eso es como, no sé si alguien haya visto o haya escuchado algo que se llama teoría de categorías. Una vez que uno tiene los objetos, lo que ahora le interesa definir son los morfismos. El ejemplo más clásico de esto es, piensen, ¿no? Cuando estábamos viendo álgebra lineal. O sea, los objetos ahí son los espacios vectoriales. Una vez que ya tenían la definición de un espacio vectorial, los axiomas de punta y demás, lo siguiente a definir eran las transformaciones lineales, que eran justamente los morfismos que van entre espacios vectoriales. Y entonces aquí funciona igual. O sea, justamente ya tenemos nuestros objetos, que son las variedades algebraicas afines. Ahora vamos a definir los morfismos. Entonces, aquí está. Tenemos la siguiente definición. Bueno, deja cambiar de color. Imaginen, ahora tenemos W y W variedades algebraicas afines, variedades algebraicas afines. Un morfismo F es lo siguiente, o sea, esencialmente tiene que pasar esto, o sea, tenemos aquí C2, aquí dentro, como subconjunto tengo V, aquí tengo otra copia de C2, aquí dentro tengo W, y decir que yo tengo un morfismo F entre ellos, esencialmente lo que significa es que va a existir una función polinomial F, donde F mayúscula es una función polinomial, esto significa que esencialmente f de x, y, aquí depende de dos polinomios, f1 de fxy, como f2 de x, y, donde f1 y f2 son polinomios, tal que el morfismo f tiene que ser la restricción del morfismo polinomial f mayúscula. Entonces, esencialmente esto es así, o sea, si lo hiciéramos en el mundo holomorfo, es la misma definición, nada más que en lugar de una función polinomial, es una función holomorfa, donde entrada son funciones holomorfas, y el morfismo es la restricción de esa función holomorfa. Pero esa es la idea, o sea, un morfismo entre dos variedades algebraicas afines no es más que la restricción de una función polinomial a una función holomorfa. Y bueno, tiene cierto sentido, porque si estamos trabajando con variedades algebraicas determinadas por funciones polinomiales, pues un morfismo debería venir dado por una función polinomial. Y al revés, si está determinado por una función holomorfa, el morfismo debería venir determinado por una función holomorfa, ¿no? Y por eso es que funciona la definición así. Y bueno, insisto, esto lo estoy haciendo para el caso concreto de C2.
uno puede hacer esa definición para variedades algebraicas afines de cualquier dimensión y entonces simplemente es lo mismo, nada más que aquí cambian las notaciones, pero como no me interesa el caso general, no lo voy a hacer. Entonces, ya tenemos los objetos, que son las variedades algebraicas afines, y tenemos los morfismos, que son los morfismos de variedades algebraicas. Entonces, lo que tenemos es una categoría. Tenemos una categoría. Y justamente no recuerdo si hay un nombre clásico para esta categoría, pero yo lo voy a denotar así. Voy a denotarla como la categoría de las variedades algebraicas afines en C2. Justamente los objetos son las variedades algebraicas afines. Los morfismos son los morfismos de variedades algebraicas. Entonces, esto viene a formalizar o a introducir un lenguaje para el caso, por ejemplo, de, si en lugar de C2 pienso en C, en este caso, cuando pienso en C, las variedades algebraicas afines no son más que las raíces del polinomio, y los morfismos van a ser ciertos morfismos que van de una raíz a la otra. Entonces, justamente ese es el lenguaje correcto para formalizar todo. Ya en lugar de estar hablando de raíces de polinomios y luego me cambio de dimensión y pinto curvas, no sé qué, este lenguaje viene a englobar todo. O sea, yo podría haber enunciado todo lo que estaba arriba al inicio de la plática, y en lugar de hablar de raíces de polinomios y multiplicidades, puede haber dicho simplemente son variedades algebraicas afines de los complejos. Y se acabó. Pero bueno, justamente ese es el lenguaje para hablar de todo sin estarme preocupando de las dimensiones. Entonces, ya que tengo esa parte del lenguaje, había otra. Cuando estamos haciendo lo de las variedades, lo de las raíces de una función polinomial, lo que estamos haciendo era tomar cocientes con ideales. Y entonces ahora tendremos que introducir un lenguaje, o bien de que lo que se tiene que hacer es introducir otra categoría que me permita hacer todo eso de una manera más cómoda y universal. Entonces, para hacer eso, necesito introducir otra definición. Aquí sí lamento que eso sea más pesado, pero bueno, no me queda de otra más que hacerlo para que quede claro cómo funciona esto en general. Entonces, vamos a decir lo siguiente, o sea, diremos que A es una álgebra eh, conmutativa, asociativa, finitamente generada, sin solo sí, para el caso que a mí me interesa, bueno, no, voy a ponerlo todo así, sobre los complejos, mejor se lo pongo, sobre los complejos. Sí, solo sí. Lo que pasa es que A es isomorfo, tomo los complejos, ahora me tomo aquí los complejos en una cantidad finita indeterminada, es tomar el anillo de funciones polinomiales en n variables, y ahora aquí cociento con algún ideal i. Y es un ideal. Entonces, bueno, ese es un nombre muy largo, pero esencialmente las álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas sobre los complejos, son todos esos cocientes. Cocientes de funciones del anillo de funciones polinomiales con un ideal. Entonces, justamente, cuando yo estaba tomando los cocientes, en realidad lo que estaba haciendo eran casos concretos de álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas. Entonces, ese es el nombre o la definición de todo lo que estábamos haciendo antes. E igual que antes, o sea, estos van a ser mis objetos. Ahora voy a definir otra categoría. Mis objetos van a ser las álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas. Y ahora me interesa decir quién es un morfismo de estas álgebras. Entonces, para eso imagínense que yo tengo lo siguiente, o sea, tengo aquí funciones en n variables, x1 hasta xn, aquí cociento con i, esa sería como mi primera álgebra, es A1, es una álgebra conmutativa, asociativa, finitamente generada, y ahora ahora me tomo otra álgebra, x1, es otra, entonces no tiene por qué ser la misma cantidad de variables,
entre J, es una A2. Y ahora me gustaría decir que es un morfismo entre álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas. Y esto funciona exactamente igual que antes. Porque yo aquí lo que tengo es un mapeo, es el mapeo del cociente. Yo aquí tengo el anillo de esas variables, x1 hasta xn, y tengo aquí mapeo cocientes. Es simplemente tomar las clases de equivalencia cuando hago el cociente. Y de este lado también tengo otro mapeo, c de x1, xn. Entonces, un morfismo entre dos álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas, no es más que la restricción de un mapeo entre esos dos anillos, X, entre el anillo en n variables y el anillo en m variables. Entonces, exactamente lo mismo que antes. O sea, justamente antes las variables algebraicas afines eran también restricciones de funciones polinomiales. Y aquí también es como la restricción, pero aquí más que la restricción, lo que va a pasar es que en realidad la f no es más que la clase de f en el cociente. No, para nosotros justamente aquí restringir va a ser tomar la clase en el cociente. Y entonces otra vez tengo otra categoría. Tengo mi categoría de álgebras conmutativas, asociativas, finitamente generadas sobre los complejos. Entonces ese no recuerdo si le puse algún nombre. No le puse un nombre. Entonces ya tengo dos categorías. Y justamente no sé qué se quiere. Y justamente esas dos categorías son las categorías con las que iniciamos. Por un lado, la categoría, que esencialmente son las raíces de la unidad, y por otro lado, la categoría de los cocientes algebraicos que estábamos haciendo, ¿no? Que por ejemplo hacían los maximales y que hacían toda la magia. Y estábamos viendo al inicio como que existía una especie de diccionario. Si pasaba algo, teníamos una noción de singularidad de un lado, a través de que no tuviera multiplicidades, del otro lado se traducía a ideales maximales. Había una especie como de diccionario entre los dos. Y en realidad sí lo hay. Justamente vamos a definir cómo se construye el diccionario. Porque es que formalmente lo que pasa es que ambas categorías son equivalentes. Es una transformación natural entre ellas. Entonces, vamos a construir un poco, vamos a conectar ambas categorías, conectarlas. Fue todo. Vamos a conectar. No, entonces, justamente vamos a hacerlo. Para esto vamos a construir un funtor. Formalmente lo que vamos a hacer es construir un funtor. Entonces vamos a tomar, si no saben qué es un funtor, no pasa nada. Vamos a hacerlo en caso concreto. Vamos a tomar una variedad algebraica afín. Y entonces vamos a denotar, vamos a definir más bien, lo que es I de V, no es más que todos los elementos en este anillo de XY, tales que F de V se anulan. O sea, justamente estoy encontrando todos los polinomios que se anulan sobre la red algebraica afín. Y de hecho, este es un ideal. Se puede revisar que este es un ideal. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a definir lo siguiente, que es, vamos a anotarlo como teta de V. Esto no es más que tomar todo el anillo, funciones polinomiales o binomorfas, y ahora cociento con I de V. Y este como tal se le llama el anillo coordenado. Entonces, justamente aquí, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos con una variedad algebraica afín, o sea, teníamos un objeto en la primera categoría, que es la categoría de variedades algebraicas afines, y le hemos construido un álgebra conmutativa asociativa finitamente generada, que es esta, el anillo coordenado. Pero recuerden, justamente las álgebras conmutativas asociativas finitamente generadas eran de ese estilo, cocientes de anillos polinomiales. Entonces el anillo coordenado es un ejemplo de una álgebra conmutativa asociativa finitamente generada. Y y entonces es fácil, igual no sé si lo haga, pero es fácil que si ustedes tienen un morfismo de
variedades algebraicas, como variedades algebraicas afines, uno puede construir un morfismo entre las álgebras, entre los anillos coordenadas, pero aquí se invierte. Antes el morfismo iba de B a W, ahora el morfismo que se construye va del anillo coordenado de W al anillo coordenado de V. Y esto se le denota generalmente como el pullback de F. Es fácil hacerlo, igual no lo hago ahorita, si no, no me da tiempo de hablar de nudos, pero justamente hemos construido, o sea, para los que conocen el lenguaje de teoría de categorías, hemos construido un funtor contravariante. Eso significa lo siguiente. A un objeto, que es la variedad algebraica phi V, le hemos asociado un anillo coordenado, que es una álgebra conmutativa asociativa finitamente generada, y a un morfismo UF entre dos variedades algebraicas afines, uno le puede asociar un morfismo de álgebras conmutativas asociativas finitamente generadas, que es el pullback de F. Entonces hemos mandado objetos en objetos y morfismos en morfismos. Eso en categoría se le nota un funtor. Y es contravariante porque el morfismo que empezaba en V y terminaba en W, lo mandamos a un morfismo que empieza en W y termina en V. O sea, invierte la flecha. Por eso hemos construido un funtor contravariante entre las dos categorías. Exactamente, sí, ese es el punto, es un dual, justamente al doblecer y cambio de flecha. Que efectivamente creo que transponer la matriz, el que como matrices. Entonces, hay un paso más que se debe corroborar, no voy a hacerlo, se le llama que el funtor sea fiel, no lo voy a hacer, pero justamente con este funtor, lo que tenemos es lo siguiente, o sea, lo que hemos hecho es tenemos un funtor que por un lado va de las álgebras afines, de las variedades algebraicas afines de C2, y lo mandamos a la categoría de las álgebras conmutativas, finitamente generadas sobre los complejos, en donde justamente a cualquier V lo mando a teta de V. Y entonces este funtor me permite conectar estas dos categorías y es el que me va a permitir establecer la dualidad de todo lo que pasa en la categoría de las variedades algebraicas afines. Tiene una contrapartida en la categoría de las álgebras conmutativas finitamente generadas asociativas. Simplemente con esto todavía me falta refinarlo un poquito más. Y la razón por la cual tengo que refinarlo un poquito más, por lo siguiente, imagínense que en este anillo de C de XY, yo me tomo dos funciones, ¿no? F1 y tomo F2, donde F1 de XY es X menos Y al cuadrado, y F2 de XY es X menos Y. Si yo busco el conjunto de soluciones, el conjunto de soluciones es lo mismo, es la recta X igual a Y. O sea, F1 igual a F2 igual a 0, es la misma recta, es esta. Entonces, esa recta es una variedad algebraica afín, pero tengo asociados dos polinomios diferentes. Entonces, como que aquí el diccionario me falla un poco, ¿no? Y justamente, ¿cuál es el fallo? El fallo es la multiplicidad de este cuadrado. No es tanto la multiplicidad, es más bien que tengo ahí dos copias que se están multiplicando, se están empalmando una encima de la otra. Entonces, para que el diccionario funcione bien, tenemos que refinarlo un poquito más, tenemos que evitar que pase este tipo de cosas, o sea, cosas múltiples que se estén ahí colapsando. Entonces, para eso, tenemos que darle una definición. Entonces, si ustedes toman una álgebra asociativa, finitamente generada, bla, 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 en dos variables, nada más x y, representada con y, diremos que esta álgebra es reducida si solo si pasa lo siguiente, que sea reducida significa que no tiene nilpotentes. Esto que no tenga nilpotentes significa lo siguiente, que si ustedes tienen que x a la n está en i, eso significa que x ya estaba en i. Y esto, algebraicamente, se nota que i sea igual al radical de i.
Entonces, ese es el radical. Entonces, que sea reducido es esencialmente, o sea, si ustedes tienen algo que un múltiplo ya estaba en el ideal, pues originalmente ya estaba en el ideal. Eso es lo fundamental. Y otra vez aquí aparece la ventaja de trabajar con los complejos. Es que si ustedes toman si ustedes empiezan con un ideal J, y ahora buscan todos los puntos que anulan a este ideal J. Esa es una variedad algebraica afín. Y ahora buscan todas las funciones polinomiales que se anulan sobre esta variedad algebraica afín. Están aplicando dos construcciones diferentes. Primero están buscando los polinomios que se anulan sobre ella, y luego todos los polinomios que se anulan sobre ese conjunto. Resulta que esto es igual al radical de J. Ese es el teorema de los ceros de Hilbert. Esta igualdad es fundamental y es el teorema de los ceros de Hilbert. Y aquí es fundamental que el campo sea algebraicamente cerrado. Si el campo no es algebraicamente cerrado, el teorema de los ceros falla. Y entonces, en caso concreto, entonces, si J es radical, pues resulta que I de V de J no es más que el J. Bueno, sería igual al radical de J, pero como J es radical, coincide con su radical, entonces recuperamos J. Y entonces, ocupando esto, ya puedo ahora sí enunciarlo. Lo que uno tiene es una equivalencia entre las variedades algebraicas afines, ajá, y por el otro lado, las álgebras conmutativas, bueno, reducidas, aquí sí es importante empezar, reducidas, finitamente generadas sobre los complejos. Entonces, ya, este es el diccionario que se escondía detrás de todo lo que hice con las raíces. Es mucho lenguaje, es muy técnico, pero aquí es donde esencialmente aparece todo. O sea, eso es truco de que yo siempre podía escribir a los polinomios como un producto de sus raíces y que se fundamentaba en que en que el campo de los complejos es algebraicamente cerrado. Esencialmente es como una versión del teorema de los ceros de Hilbert. El teorema de los ceros de Hilbert también es fundamental que el campo sea algebraicamente cerrado y es el que me permite escribir todas las dualidades. Entonces, todo lo que se hizo al inicio, o sea, que aparentaba haber una conexión entre los dos, sí lo hay. Es un poco técnico, es un poco pesado, pero bueno, se escribe de esta manera, se escribe en el lenguaje de la variedad de la geometría algebraica afín y se traduce como una equivalencia entre dos categorías, donde justamente el funtor que va de una categoría a otra es a través del funtor del anillo coordenado y establece una dualidad, una equivalencia categórica entre esas dos categorías, nada más que el funtor es contravariante, entonces invierte flechas. Es un poco técnico, es un poco pesado, pero bueno, simplemente quería hacerlo para que quedara como formalizado todo lo que se hizo al inicio, todo lo que se hizo al inicio queda bien explicado en el lenguaje de la geometría algebraica afín. La geometría algebraica afín es el primer paso, existe la geometría algebraica no afín, nada más que esa es más complicada, eso ya se escribe bien en lenguaje de gavillas y esquemas, no voy a hacerlo ahorita, es imposible que me diera tiempo, pero bueno, esos son como los objetos que vamos a estar trabajando, y ahora excelente. Y entonces ahora lo que sigue es un poco separado de esta parte, ¿no? Ya hicimos una parte muy técnica, un poco pesada de álgebra, ahora vamos a ser un poco más ameno, vamos a ver la parte de nudos. Entonces, aunque esto va a parecer totalmente desconectado de la plática, el día de mañana vamos a ver cómo se conecta. Y entonces, para esto, creo que tengo que dejar de compartir esta parte y tengo que compartir esta. Y sí. Entonces, justamente vamos a ver qué es qué es un nudo. Entonces, en estos 20 minutos vamos a hacerlo un poco rápido. ¿Qué es un nudo? Entonces, aquí sí me gustaría como una pequeña pausa antes de esto.
Yo no me dedico a la teoría de nudos. Aquí en el Instituto de Matemáticas de la Unidad de Cuernavaca hay gente que se especializa, en particular la doctora Fabiola, es especialista en todos los temas de teoría de nudos. Y si les interesa esta parte, si, con mucho gusto les pasaría el contacto o los invitaría a a que le escriban a la doctora Fabiola. Yo conozco un poquito la teoría de nudos, en particular conozco la parte de teoría de nudos que ocupa la teoría de singularidades. Entonces, conozco un poco, les podría resolver un par de dudas, pero sí, dudas más concretas, si les podría decir con quién contactar a la doctora. Y entonces, justamente la teoría de nudos tiene una parte histórica muy rica, nada más con un poco de brevario cultural. O sea, justamente la teoría de nudos nace ya muchos años, no sé si siglo XIX más o menos. Y insisto, yo no soy especialista, pues tal vez lo que diga haya errores históricos, pero a mi entendimiento la teoría de nudos nace porque este, por el siglo XIX todavía no se concebía que el espacio que estuviera como en un vacío, no un vacío total, pero sí en un vacío. Se consideraba que el espacio tenía que estar lleno de una sustancia que se llamaba éter. Y entonces justamente se pensaba que el éter tenía que estar en cierta configuración como de nudos, que es justamente como la idea de un nudo tal cual de agarrar un lazo una cuerda de espátula, hacen un nudo y nomás pegan los extremos. Y pensaban que ciertas configuraciones de nudos en el éter explicaban ciertos fenómenos físicos. Tiempo después se dan cuenta que el éter no existe, se descarta esa teoría, pero justamente como que aquí entran los matemáticos y dicen, pero es que anudar cosas está bonito y entonces queremos ponernos a anudar cosas y clasificarlas, ¿no? Y entonces se rescata por parte de las matemáticas, se encuentran aplicaciones a través de Thorstone, con geometría hiperbólica, complementos de nudos y muchas cosas de por medio. La teoría avanza y no recuerdo hasta hace cuánto, hace relativamente poco, tal vez los últimos 20 años, 30 tal vez. Resulta que la teoría de nudos tiene aplicaciones. Entonces, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que no sabría explicarles. En el ADN, que justamente a través de la teoría de nudos explican ciertas combinaciones de ADN y ciertos procesos biológicos. Insisto, eso no sabría muy bien cómo va. Si quieren saberlo bien, eso sí le pueden preguntar a la doctora Fabiola. Actualmente tiene una tesista, Fanny, que se dedica a estudiar esa parte del ADN a través de la teoría de nudos. Y entonces, eso es como pasa mucho en la ciencia, ¿no? Hay un problema, había una concepción que resultó ser errónea, se trabajó en el problema abstracto y luego resultó que tienen aplicaciones biológicas que no se esperaban, ¿no? Entonces, es una parte muy bonita de la teoría de nudos. Y entonces, justamente como tal, ¿no? ¿Qué es un nudo? Entonces, lo que les decía era esa idea tal cual que uno tiene en la mente, ¿no? Un nudo es agarrar un lazo, anudarlo, hacerle algo. Además que en un lazo pues, tenemos dos extremos, lo que tenemos que hacer ahora es pegarlos. Entonces, un nudo, justamente, creo que generalmente se nota como acá, no es más que un encaje, le tomamos ese uno y ahora lo tenemos que anudar en algún lugar, ¿no? Entonces, se anuda en el espacio en el que vivimos. Se anuda, o sea, tenemos un encaje, es una función AR3, pero lo que vamos a hacer es, vamos a ampliar un poco el espacio. Lo que vamos a hacer es es pegar un punto al infinito. Entonces, en el mismo espacio ambiente que vivimos en R3, no sé, tenemos un punto lejos, ahí en el infinito. Entonces, esto es lo mismo que S3. No, eso lo pueden pensar esencialmente como la proyección estereográfica de S3 a R3, ¿no? Justamente ven que la proyección estereográfica del polo norte mandan la línea y luego mandan al punto de corte en R3. Entonces mandan todo S3 menos el polo norte a todo R3. Y justamente el punto que no mandaron, que es el polo norte, se manda al infinito que está del lado izquierdo. Entonces, así puede empezar ese dimorfismo de la compactificación a un punto de R3, lo pueden identificar con S3. Entonces, eso se le va a pedir que sea un encaje. Y ya nosotros vamos a pedir lo que sea un difeomorfismo. En general pueden pedir que sea continuo a trozos, ¿no? Pero vamos a pedir nomás que sea un difeomorfismo. Pues que sea un encaje, esencialmente significa que no hay autointersecciones. O
sea, el lazo que ustedes están metiendo en R3 no se puede autointersectar, ¿no? O sea, sí tiene que ser tal cual la imagen mental que tenemos de agarrar una cuerda, hacer un nudo y ahora pegamos los extremos. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo como la definición de un nudo. Entonces, ejemplos de nudos, o sea, son esencialmente estos. O sea, los tres imágenes son nudos, lo que les decía, son cuerdas que se meten en el espacio. Justamente aquí el diagrama se lee así, o sea, que esta parte esté cortada significa que esta parte está por detrás de este lazo que está aquí enfrente, ¿no? O sea, tenemos la cuerda y esta parte va por detrás. Entonces, esos son nudos, son ejemplos de nudos. Y dentro de los nudos existen nociones de cuando dos nudos son equivalentes. Entonces, los dos nudos son equivalentes. Sí se puede, esencialmente se le llama que haya una isotopía, que lleve uno en el otro. Visualmente es que ustedes pueden agarrar un nudo y puedan irlo moviendo los lazos, los nudos que hay ahí, la manera en que está entrelazado, y llevarlo uno de la izquierda a la derecha. Lo fundamental y la única regla que tienen que recordar siempre es que no pueden cortar el nudo. O sea, no pueden decir, ah, lo corto acá y luego lo reacomodo y luego lo vuelvo a pegar. No, eso no se puede. Dos nudos son equivalentes y a través de ciertos movimientos pueden llevar uno en el otro sin cortar el nudo. Hay una noción, o sea, de hecho eso de los movimientos se conoce muy bien, son los movimientos de Rademacher. No voy a hablar de ello, me llevaría un poco más de tiempo y ni siquiera, insisto, no es muy fuerte, entonces seguramente me equivocaría si lo intento hacer ahorita de improviso. Entonces, existe una noción muy bien establecida, pero la idea es esa, que ustedes pueden mover un lazo en el otro y la regla es que no pueden cortar el nudo. Entonces, ustedes pueden transformarlos así, van a decir que los dos nudos son el mismo. Y entonces, por ejemplo, de nudos hay muchos, ¿no? O sea, el nudo, el nudo trivial, como siempre tiene un nudo trivial, o sea, es el mismo círculo, o sea, es un nudo que no está anudado, ¿no? Ese es el nudo más sencillo que existe. Y luego hay una tabla de clasificación, ¿no? Esencialmente, esta tabla se lee de la siguiente manera. O sea, el número, por ejemplo, que está aquí, este 3, eso significa que es el primer, son nudos con tres puntos de cruce, ¿no? Aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, y aquí tenemos otro punto. Y el subíndice 1, porque es el primer nudo con tres números, con tres cruces. Y resulta que con tres cruces, ese es el único nudo que existe. El siguiente tenemos nudos con cuatro puntos de cruces, este es 1, 2, 3 y 4. Y pues, justamente es el único. Con 5 puntos de cruces ya tenemos dos nudos. Con 6 puntos de cruces tenemos 3. Y así va creciendo la tabla, ¿no? Hoy en día hasta no recuerdo hasta cuántos cruces se conoce, ya se tiene bien hecha esta tabla. Y esencialmente esa es una tabla completamente reducida, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran otro nudo con una configuración horrible y también tuviera como 3 puntos de cruce, ese nudo tiene que ser exactamente este. O sea, no hay más nudos con 3 puntos de cruce. Y bueno, esta es la idea de los nudos, son configuraciones de estarlo metiendo y enrollando y viendo cómo qué pasa. Y pues justamente, o sea, en la teoría de nudos, como en todas las teorías matemáticas, nos interesa clasificar, ¿no? Entonces, en general, clasificar los nudos es complicado y me pasé por uno, aquí está. Entonces, ese es un par muy famoso, justamente yo me enteré de esto gracias a una plática de la doctora Fabiola. Justamente de aquí tenemos ese se lo conoce como el nudo, el par de Perco, es el nudo 10, con 10 cruces, el número 161, y el otro con 10 cruces, número 162. Aquí se avisa, no voy a equivocarme en algo. Y justamente estos dos nudos, aunque parecen diferentes, y de hecho se creían, que eran diferentes nudos, de hecho, en el siglo XIX se creían que eran nudos diferentes, hasta que llegó Perco en el 74, si no me equivoco, y demostró que no lo era. De hecho, son el mismo nudo, ¿no? O sea, encontró una manera de transformar uno en el otro. Entonces, en general es complicado, ¿no? O sea, decir cuando dos nudos son el mismo. Existe, como en toda la teoría de matemáticas, existe una cantidad de invariantes numéricos, de coloraciones, existen muchos invariantes en la teoría de números que permiten decir cuando dos nudos son iguales o no, pero bueno, en general es como complicado decirlo. Este par es relativamente famoso por eso.
Y uno de los invariantes es justamente esos diagramas que estoy usando. Estos diagramas se construyen así, tal cual. O sea, les decía, tenían el nudo que está aquí envuelto en R3. Entonces, si tienen aquí el nudo, ustedes pueden como proyectar con una luz y se proyecta su sombra. Entonces, justamente la sombra, que son aquí hay como 3 sombras del nudo, esos son los diagramas del nudo. Es como la manera en 2 dimensional de decir quién es el nudo. Y justamente aquí se ve lo del cuando el cruce pasa por arriba o pasa por debajo. Entonces, justamente esos diagramas 2 dimensionales es la manera que uno tiene de describir en el plano lo que es el nudo que vive en un espacio 3 dimensional. Y, y dentro de los nudos están completamente clasificados. Y uno de los nudos, la familia de nudos que van a aparecer, bueno, estos son ejemplos de diagramas. Uno de los nudos que van a aparecer es lo que se le conoce como los nudos toroidales. ¿Eso qué significa? Eso significa que si ustedes toman el toro de toda la vida, el que estaba de hecho al inicio en la otra diapositiva, toman el toro de toda la vida, y sobre ese toro se ponen a enrollar una cuerda, y al final la cuerda la pegan otra vez con los dos extremos. Con las mismas reglas, la cuerda no se tiene que intersectar. Entonces, ese tipo de nudo en particular se le llama como un nudo, se le llama un nudo tórico. Y los nudos tóricos están determinados por 2 números, el 2 y 3 en este caso. Y eso significa que lo que pasa es que en el toro, ustedes tienen digamos, dos círculos. Uno es el círculo que está de este lado, y hay otro círculo que está aquí dentro, que es el que da toda esta vuelta. Entonces, este número 2, 3 significa que está pasando 2 veces por este círculo y está pasando 3 veces alrededor del otro. Y entonces, en general, si ustedes toman el toro y sobre ese toro enrollan una cuerda, esa cuerda tiene que pasar P veces sobre este círculo y Q veces sobre el otro. Entonces, todos los nudos tóricos están completamente determinados por esos 2 números. Esos son los nudos en particular que van a aparecer. Y entonces ejemplos de nudos tóricos son este tipo de dibujos. O sea, justamente el primero, bueno, se está viendo ahora un poco más grande. El primero es el número 3-2, justamente tiene que estar pasando 3 veces por un lado y 2 por el otro. El otro es el 4-3, 5-2, en general pueden ir teniendo ese tipo de números. Pues en general, los nudos son infinitos, ¿no? Y en particular, los nudos tóricos son infinitos porque dependen tanto P y de Q. Como P y Q corren en los naturales, ahí ya tienen una cantidad infinita de nudos tóricos. Y todavía hay una cantidad infinita de nudos que no son tóricos. Entonces, si el problema de clasificación de nudos es complicado, los nudos tóricos están completamente clasificados por estos 2 números, pero en general es complicado hacer toda la clasificación. Y entonces aquí tenemos otra vez un ejemplo de un nudo tórico, justamente de lo que decía, tiene el nudo y ahí envuelven, creo que este vendría siendo creo que el 2-3, justamente aquí lo que puede ver, o sea, justamente aquí estaba el círculo, ahí se pasa del otro lado, aquí se ve cuántas veces pasa por este punto, pasa 2 veces. Entonces ese es un ejemplo de un nudo tórico. Y ahora existe una construcción, lo que ustedes pueden hacer es que tienen el nudo tórico, ¿no? Se estaba ahí enrollando. Y ya que lo enrollaron, tienen ahí el nudo, y ahora ese S1 engórdenlo un poquito, ese S1 conviértalo en un toro. Entonces lo que están haciendo es, están anudando un toro. Entonces una vez que engordaron el toro, les queda de ese estilo. O sea, empezaron con el nudo rojo, lo engordaron, y ahora se convirtió en este toro anudado. Y sobre este toro anudado, hagan otro nudo, que es justamente esta línea roja, es un nuevo nudo. Entonces, este tipo de nudos se le llaman nudos satélites. Y también van a aparecer en la teoría, entonces por eso es que decidí poner el ejemplo. Entonces, esencialmente esto ya es casi la clasificación de nudos. O bien es un nudo tórico, que es como el primer dibujo, o bien es un nudo satélite, que es el segundo dibujo, o bien es un nudo hiperbólico. Pero justamente los hiperbólicos no van a aparecer en esta teoría, entonces por eso es que no decidí poner ningún ejemplo. Y entonces, justamente la teoría de nudos es una teoría muy topológica, o sea, tiene que ver con encajes de S1 y como la manera en que vamos a enrollar y clasificar. Y resulta, lo que vamos a ver el día de mañana, es que esta parte topológica aparece como en el lenguaje de las variedades algebraicas afines.
Va a existir una dualidad. Si yo les doy un nudo tórico, pueden construir una variedad de algebraica afín, y dada cualquier variedad de algebraica afín, van a poder construir un nudo tórico. Y es una de las bellezas de la teoría de curvas planas, que es algo totalmente algebraico y va a corresponder con problemas totalmente topológicos. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de mañana. Ya por hoy sería todo. Espero que les haya gustado y no sé si tengan alguna duda o comentario. Ah, sí, 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 el día de hoy tuvo que ser un poquito más pesado, pero yo mañana va a ser un poquito más ameno, vamos a regresar con dibujos y demás, y ya va a quedar un poco claro por qué tuve que hablar de nudos ahorita. ¿Dónde está el otro nudo? Ah, en el nudo satélite. Ah, ok, déjenme regreso ahí. Era este. Ajá, lo que pasa es que, o sea, primero empiezas con el nudo tórico, ¿no? Que está hasta el toro, y tienes ahí el nudo que es la línea roja. Ahora lo que haces es que esa línea roja la engordas y la conviertes en un nudo, en un toro, perdón. Entonces ahora tienes el toro anudado. Y el nudo satélite es esta línea roja que está anudada sobre el toro anudado. Entonces justamente esa línea roja es el nudo satélite. Y en general este proceso lo puedes iterar muchas veces, porque ahora esa línea roja la podrías convertir en otro nudo anudado, en otro toro anudado, y ahí enredar otro nudo. Sí, bueno, son es que aquí les digo, no es mi especialidad, entonces los nudos satélites se construyen a partir de nudos tóricos, o en particular, o sea, como que un nudo tórico es el caso particular de cuando no hay satélites, y es verlo así, que nada más lo haces una vez, no iteras el proceso. Y, y- pero sí, 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 justamente vamos a ver por qué aparecen todos esos nudos. Mañana vamos a ver por qué aparecen esos nudos en las curvas. Sí. Hola. Ay, Ah, hola. discúlpame, pero Sí. parece que tiene apagado el micrófono. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo, por favor, ayúdenos llenando la asistencia que les compartí por ahí en el chat. ¿Qué más les puedo comentar? Ah, sí, al respecto, aún no tenemos página web. Es una de las cosas que nos da la universidad, como que acceso a tener un dominio web. Este, pero tenemos algunos documentos divulgativos. Entre ellos está uno de teoría de categorías, por si alguien lo desea y como que revisar un poco de lo que estaba hablando el profesor de las categorías, pues se los podemos hacer llegar. Patrick dice, supongo que el proceso de crear nuevos satélites se puede continuar indefinidamente. Claro, eso comentó hace un momento el profe, que esto lo puedes iterar, volver a iterar y Sí. hacer ese nuevo satélite, inflarlo a un toro y... Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, sí. Por ejemplo, insisto, eso no es mi especialidad. No sé si exista un límite al infinito. Si tú puedes ir iterando, mm, si es una iteración infinita, si obtienes un nodo satélite, no sé, ahí sí no sé si si el límite de la construcción satélite sea un nudo como tal. Ahí sí no sabría decirles. Pero sí, al menos una cantidad finita de veces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, los nuevos satélites, una cantidad finita de iteraciones son los que nos interesan. Y esos sí son satélites todos. Bueno, no sé si hay más dudas o... Bueno, aquí están contestando, me parece que hay unos cuantos de Bogotá.
uno de nuestros compañeros de universidad que está en España ahora, hay unos de Quito, también tenemos unos cuantos de México, un grupo bien ¿no? diverso, me alegra mucho. Sí, sí, me da mucho gusto. Sí, de hecho, sí, o sea, es muy padre ver a tanta gente aquí reunida y que tan temprano y en sábado estén dispuestos a escucharme hablar de cosas tan técnicas. Pues sí, antes de Navidad y hablando de categorías, eso no se hace, pero ¿Cómo que sí, no? sí, sí. Pues sí, Juan Pablo sí. nos hizo una pregunta en el chat. Mm. ¿Habrán nuevos satélites que se reduzcan a iteraciones anteriores? No sé, Creo ahí que sí, tenemos que preguntarle a Fabián, ¿no? sí, 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 ahí sí, sí, no me mentiría que si dijera cualquier cosa. La verdad, sí, sí, la respuesta sería no, no sé decirles. Sí, no, no me atrevería a decir. Pero si no me puede preguntar, yo también sé que le puedo preguntar y igual mañana les tengo una respuesta para esa pregunta. Genial. Y sí, y bueno, pues sí, pues les agradezco, sí, también les agradezco mucho a ustedes que estén aquí y espero que les haya gustado y ya mañana continuamos con lo que sigue. Y de mi parte me encantó, espero ya mañana ver cómo se une todo. Sí. A una canción que lleve un nudo a su nudo satélite. No alcanzo a ver. Eh, y bueno, o sea, es que lo que pasa es que, o sea, justamente, o sea, lo que pasa es esto. Pues, tienes el primer nudo que sería, si te ven en pantalla, tiene el primer nudo que sería la línea roja, si quieres este que está aquí. Este va a ser el nudo, voy a ponerle K1 y no puedo bajar, ahí está. Y ahora tienes la siguiente iteración, que es esta línea roja, y este va a ser el nudo K2. Entonces, lo que pasa es que el nudo K1 y el nudo K2 son nudos diferentes. O sea, y como son nudos diferentes, no existe una transformación continua que lleve uno del otro, porque si lo existiera serían en el mismo nudo, y no, son nudos diferentes. Lo que puede pasar es que el nudo K2 tenga un dibujo diferente, lo enrolles de una manera diferente en R3, pero sí el mismo nudo K2. Entonces, ahí sí existe una transformación que lleve el nudo K2 en otro nudo. Pero el primer nudo, el K1 y el nudo K2, sí son nudos diferentes. Entonces, no existe una transformación continua que lleve uno en el otro. No sé si eso responde a la pregunta. O no sé si la pregunta era que puede existir, no, supongo que no, porque o sea, ya están clasificados que es un nudo toroidal, satélite o el otro, pero Hiperbólico, no sé sí. si la pregunta, sí, hipróbico, gracias. No sé si la pregunta de Patrick era como, si los nudos satélites se pueden hacer toros, pero no. Sí, no. Sí, alguien también dice que no son isotópicos. Ujú. Ujú. Ok. Ajá, no se pueden hacer nudos tóricos los nudos satélites. Ajá, sí, no. Ok, ok. Sí, gracias, sí, nada. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas, pues los invitamos a seguirnos también a nuestro club. Luego se publicará también la grabación y los materiales les daremos acceso a ustedes. Y los certificados, bueno, los que hayan llenado, pues se les hará llegar. Muchas gracias por Sí, acompañarnos. sí, ahí continuamos mañana. También si comentas cualquier duda o si quieren algún material, alguna bibliografía, pues me pueden mandar un correo y con mucho gusto se los haré llegar. Sí, también. Sí, bueno, Ujú. ahora que tengo sus correos, pues puedo enviarles el correo del profe, el contacto, los materiales, todo,
todo lo que necesiten y también para que nos pregunten cualquier otra cosa. Entonces, muchas gracias por su atención a los sobrevivientes ya del día de hoy. Les esperamos verlos mañana con más energía a Sí. continuar con esta travesía. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.